Vamos a empezar con la comunicación de Antonio David Palma Crespo, Enrique Facio y Ceuta. Antonio David nació en Ceuta en 1981, se licenció en Comunicación Visual en la Universidad de Málaga, es doctor en Patrimonio por la Universidad de Córdoba, creo que mañana además incluso va a recoger el máster en Cinematografía por la Universidad también de Córdoba y fundamentalmente ha centrado hasta ahora sus publicaciones en la imagen en la Guerra de África, es su tesis doctoral además, y también en Enrique Facio, básicamente hasta el momento es un doctor reciente, está empezando a trabajar y es para el instituto, y para mí especialmente, una satisfacción porque Antonio sí que lo he visto crecer con su tesis, ha sido usuario de la biblioteca y hemos podido ver su evolución y ayudarle en el trabajo en la medida de lo posible. Y para nosotros es una satisfacción que con el trabajo hecho, con la tesis doctoral ya leída y ahora estamos ante todo un doctor. Muy bien, pues todo tuyo, Antonio. Gracias, Antonio. Muchas gracias al Instituto de Estudios Ceutíes también por la aceptación de esta comunicación y a la ayuda a la biblioteca también por el trabajo de la tesis doctoral. Bueno, la comunicación se titula Enrique Facio y Ceuta. La importancia de este fotógrafo para la historia de Ceuta radica sin duda alguna en que realizó la primera panorámica de la ciudad. Fue durante el transcurso de la Guerra de África, en 1859-60. Para abordar la figura de este fotógrafo, vamos a repasar su biografía, vamos a analizar su relación con Pedro Antonio Alarcón, su labor durante el conflicto, su estancia en Tetuán. Vamos a recopilar sus imágenes que están en diferentes archivos y todo esto, lo importante, digamos, de este legado visual de Enrique Facio es que sus imágenes se convierten en una fuente histórica de primera mano del primer conflicto en que participó España, del que podemos contar con fotografías. Comenzamos ya el apartado con Facio y Málaga. Según una entrevista personal que mantuvimos con Julia Facio, bisnieta de este fotógrafo, en Málaga, a principios del siglo XIX, el comerciante, antes de la guerra, a principios del siglo XIX, antes de la Guerra de la Independencia, el comerciante Genaro Facio abandonó Nápoles y se trasladó a Málaga. Uno de sus hijos, Nicolás, fue el padre de Enrique Facio Fialo, nacido en Málaga en 1833. Sabemos que siendo joven se inició en la pintura y aquí vemos un retrato de Enrique Facio, conservado por la familia y encontrado en un cajón del escritorio del nieto del fotógrafo, según nos contó Julia Facio. A finales de 1859, el puerto de Málaga se convirtió en base de partida del ejército español para la tropa que embarcó hacia la Guerra de África y más concretamente del tercer cuerpo del ejército. Aquí estaba integrado el batallón de cazadores de Ciudad Rodrigo, donde estaba encuadrado Pedro Antonio Alarcón. Y aquí comienza la relación entre Facio y Alarcón. Antes de partir, el escritor granadino contrató a un fotógrafo profesional en Málaga, hecho que contó en su prólogo de Diario de un testigo de la Guerra de África, en su edición de 1880. Confesó que dedicó bastante dinero y obtuvo pocos resultados. Su objetivo era sacar panoramas de los terrenos recorridos, retratos de cristianos, musulmanes y hebreos y vistas de las ciudades conquistadas. Aunque Alarcón nunca citó el nombre del fotógrafo elegido, y Málaga en esas fechas era una ciudad próspera y en crecimiento, que acogió a muchos fotógrafos, tanto ambulantes como permanentes, todo parece indicar que la identidad del reportero gráfico era la de Facio. ¿Y por qué? La prueba más evidente la vamos a ver ahora. Es que existe una ilustración en el libro de Alarcón que se titula Vista del Serrallo. Y como ven aquí, está extraída, digamos, de una fotografía. El archivo del Palacio Real conserva una fotografía de Enrique Facio en la que se ve el serrallo. No hay duda en la comparación entre la ilustración y la fotografía que la ilustración salió de esa fotografía. Esta es la prueba más evidente que relaciona a Facio con Alarcón.
Atendiendo a esta prueba, ya comienza la relación de Facio y Ceuta, porque Facio viaja con Alarcón a bordo del buque vasco Núñez de Balboa, desembarcando en Ceuta el 12 de diciembre de 1859. La ciudad española en África se había convertido en la base de operaciones del ejército español. Aquí el fotógrafo malagueño trata de situar la ciudad. Tomó 2 fotografías con las que consiguió una panorámica de la ciudad, como ven. Están hechas desde el campo exterior. En primer término, en esta explanada, aquí se comenzó a construir el cuerpo de guardia de Santa Clara, que es lo que desembocó en la guerra, la causa de casus belli, digamos. En un segundo término vemos los barcos de guerra situados en la ensenada ceutí y vemos la ciudad. Y en un tercer término vemos la fortaleza del Hacho, que corona el Hacho. Nos recuerda mucho a las postales, a la técnica utilizada para las postales de ciudades, como ven aquí. Y el fotógrafo malagueño lo que quiso, primero, evidentemente, situar la ciudad, pero también retratar el ambiente de guerra, ¿no? Con los barcos de guerra fondeados en aguas ceutíes, al igual que en la explanada, dejar en primer término la explanada en la que aconteció el último acontecimiento que desembocó en la guerra. Seguimos y ahora abordamos la ruptura con Alarcón. Tras pasar por Ceuta, Facio acompañó a las tropas españolas hasta Tetuán, pero ya no a las órdenes de Alarcón. Durante la contienda, el periodista granadino eligió a Iriarte, un ilustrador francés, para que ilustrara sus crónicas, rompiendo definitivamente con el fotógrafo malagueño. El escritor confesó que tuvo que renunciar a la fotografía por causas meteorológicas. Existe una fecha que confirma la ruptura entre el corresponsal granadino y el fotógrafo malagueño, y es el 23 de febrero de 1860. Este día se celebra una entrevista entre O'Donnell y Muley Lavaz, los 2 mandatarios de los ejércitos enfrentados, y Alarcón enumera a los que asistieron a esta entrevista, y entre los asistentes destaca Iriarte, su ilustrador ahora, Vallejo, otro periodista y dibujante, y un fotógrafo que no dijo su nombre y encima dijo que su máquina no pudo funcionar. Respecto al que no dice su nombre y que no pudo funcionar la cámara fotográfica, nos da fuerza, aporta fuerza al argumento de que Alarcón y Facio no acabaron de la mejor manera su relación profesional iniciada en Málaga. El dibujante Vallejo, que es el autor de esta ilustración, también enumeró a los que asistieron a esta conferencia, también resaltó que el fotógrafo no hizo nada. Ahora pasamos ya a su relación con Tetuán. Una vez que el ejército español accedió a la ciudad tetuaní el 6 de febrero de 1860, Facio realizó una serie de fotografías que nos sirven como álbum para mostrar una ciudad árabe del siglo XIX. Así que nos enseñó las puertas de acceso a la ciudad, en este caso vemos la Puerta de la Reina. También nos ofreció imágenes, planos generales de la ciudad. Esta también nos recuerda a la confección de postales de ciudades, utilizando casi la misma técnica que la de Ceuta. Podemos estar hablando de la primera fotografía de la ciudad tetuaní. Es una foto muy importante desde el punto de vista histórico. También nos mostró las mezquitas, aquí un plano más alejado, pero aquí ya un plano detalle de la mezquita de la calle Iberia. Vemos la decoración geométrica de cada tramo del alminar y cómo el yamur corona la mezquita, pero también nos enseñó el interior de la mezquita, en este caso de la mezquita grande, ¿no? Seguimos analizando otras fotos, nos enseñó también la alcazaba de Tetuán, como la vemos aquí. Nos enseñó también palacios, en este caso es un patio interior del Palacio del Emperador. Curiosamente aquí es donde Facio contaba con su gabinete fotográfico, en Tetuán.
Nos enseñó también interiores de casas, en este caso de una familia ilustre de Tetuán, la familia Ercini. Nos enseñó también las plazas, en este caso una plaza de corte puramente árabe, la plaza de Sevilla, aunque con nombre español, pero vemos aquí que luego nos mostrará también la plaza del teatro, pero ya vemos aquí la evolución occidental, cómo la ciudad se va transformando con la ocupación española. Vemos civiles españoles aquí, vemos un jardín, vemos iluminación artificial, estos faroles, vemos un carro aquí. Esta foto ya va notando la transformación de la ciudad por la ocupación española. También nos enseñó los habitantes de Tetuán, en este caso una familia hebrea. Vemos el traje típico de los hebreos del norte de África, el traje berberisca. También nos enseñó a los nativos, a musulmanes de Tetuán, planos individuales, en este caso un retrato individual de una hebrea que se llamaba Clara y también de una musulmana llamada Játima. Pero también nos enseñó esta foto espectacular de la primera misa oficial en Tetuán. Vemos la formación de las compañías en la Plaza de España. Y también el primer teatro de la ciudad de Tetuán, un teatro construido por las tropas españolas en 1861. Una vez finalizada la contienda, Facio permaneció en Tetuán. Estas fotos también son pruebas de que permaneció en la ciudad, pero existe una prueba definitiva que nos sirve para confirmar su estancia en esta ciudad. Y es esta, es un recorte aparecido en el noticiero de Tetuán, en la que cita al señor Facio, aquí lo vemos, que nos informa que contaba con el gabinete fotográfico precisamente en el Palacio del Sultán, en unas habitaciones del Palacio del Sultán, que contaba con fotografías de Tetuán, de la aduana, de Fuerte Martín, de Ceuta. Esto es prueba de que acompañó a las tropas españolas durante el camino, durante la guerra, y también la calidad de su trabajo y su interés por comerciar con sus imágenes, ¿no?, al salir en una referencia de un periódico. Ya entramos ya en Facio y su regreso. En septiembre de 1861, el recorte era del 12 de enero del 61. Ahora pasamos al septiembre de 1861, ya está asentado de nuevo en Málaga. En el padrón de la época ya se refleja un cambio en su oficio, ya no figura como pintor, sino como retratista. Tras su matrimonio, en 1864, aquí ven la fe de boda, se dedicó al comercio e inició su actividad política que le llevaría a ser concejal de Málaga en 1872. Murió en 1897 y sus restos descansan en el cementerio de San Miguel, en Málaga, en el Panteón Facio. Ahora vamos a analizar sus imágenes, dónde se encuentran. Tenemos la colección pública en el Archivo General de Palacio, en Madrid, en la Biblioteca Nacional de España y en el Museo de Historia de Madrid. Después tenemos una colección familiar y diferentes colecciones privadas. Vamos a abordar la del Archivo General de Palacio, que conserva dos documentos muy interesantes. En uno de ellos, fechado en 1863, Facio solicita audiencia para ver a la reina para mostrarles las fotos realizadas durante la guerra. Esta ficha está firmada por el propio autor, por el propio fotógrafo. El segundo documento, también fechado en 1863, es una real orden en la que se le concede los honores de fotógrafo de la Real Casa y el uso de armas reales en las muestras, facturas y etiquetas de su establecimiento. Respecto a las 56 imágenes que conserva, son entre fotografías y vistas estereoscópicas y incluyen fotografías de la campaña de África que hemos visto, estereoscópicas también de Tetuán, de tipos hebreos también, y curiosamente una fotografía del primer plano de Tetuán, realizado por el Estado Mayor del Ejército. Respecto a la Biblioteca Nacional de España, conserva 7 imágenes
que fueron compradas en 1997 a la librería del Prado, según nos contó Isabel Ortego, conservadora de la Biblioteca Nacional, o sea, relativamente hace poco. Son vistas estereoscópicas de Tetuán. Hay dos que son una vista general de Tetuán, siendo una continuación de la otra, es decir, utilizó la misma técnica en Tetuán que en Ceuta, como hemos visto la anterior. Y respecto al Museo de Historia de Madrid, existen 36 vistas estereoscópicas, aunque el listado reflejan 37. Estas están incluidas en el catálogo de fotografías que se vendían en la Casa Lauren de 1863. En este catálogo venían ciudades, fotografías de ciudades, y en las de Tetuán, sin duda alguna, las que aparecen son de Facio. Hicimos un trabajo de comparación de estas imágenes y vimos que 29 imágenes coinciden con las del Palacio Real, 2 con la Biblioteca Nacional, una que está en los 3 archivos, pero, ojo, existen 4 diferentes, nuevas, que varían o bien el punto de vista o bien en la que se percibe que ha transcurrido un tiempo determinado entre las tomas. Por lo que la colección pública de imágenes de Facio es de 99 imágenes, 66 diferentes. Ahora pasamos a analizar la colección familiar, son 15 placas, placas que se conservan, placas cristales originales. Curiosamente nos contó Julia Facio que estaban en una caja de madera depositada en una carbonera, o sea que la familia, digamos, rescató un tesoro, ¿no? En cuanto a colecciones privadas, vamos a centrarnos en la más importante, que es la colección Fernández Rivero. Tiene 9 imágenes, pero vamos a diferenciarla. Hay 3 imágenes que contienen sello seco. ¿Qué quiere decir sello seco? En las pistas estereoscópicas se veía un par estereoscópico y en la cartulina donde se enmarcaban había una reseña del laboratorio. Y ahí, en esta que conserva Fernández Rivero, pone E.Facio con Z, Tetuán. Es decir, no hay duda de la autoría de estas 3. Hay otras 3 fotos, otras 3 vistas que no contienen sello seco, pero que son fácilmente, se le puede relacionar con Facio, y otras 3 que ya son de autoría más dudosa, pero que Fernández Rivero nos contó que aparecieron en el mismo lote. Pasamos ya a las conclusiones. Por último, la importancia histórica de la Guerra de África de 1851-60 radica en que fue el primer conflicto en el que participó España, del que podemos contar con fotografías. Es decir, las imágenes de Facio son las primeras fuentes, una fuente primaria para conocer la historia, una fuente histórica de primera mano. Enrique Facio es considerado el primer periodista gráfico español, el primer fotoperiodista, y por ello también la Guerra de África supone el nacimiento del periodismo gráfico español. De ahí la importancia de Ceuta en esta guerra, porque Ceuta era la base de operaciones de esta guerra para el ejército español. Por último, el fotógrafo malagueño realizó la primera panorámica de la ciudad de Ceuta, pero un aporte importante es considerar que estas fotografías que hemos visto de Ceuta son las primeras fotografías de una ciudad africana que cuenta la historia de la fotografía. Y ahí está la importancia de estas fotografías. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy dispuesto a... Yo agradecer tu concisión. Además, quien quiera ampliar, dentro de poco va a dar una conferencia sobre el tema en la Biblioteca Pública del Estado, donde podrán tener más tiempo para mostrarnos más imágenes y para hacerlo con más tiempo.